Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un tema que, ay Dios mío, ha estado incendiando las redes sociales y los titulares de la prensa rosa. Si eres fan de las telenovelas turcas, seguramente ya sabes de quiénes estamos hablando, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a desentrañar todos los rumores, las pistas, las indirectas que giran en torno a esta parejaza. ¿Qué traman Hande y Kerem? ¿Hay reconciliación a la vista? ¿Es todo una estrategia de marketing? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, absolutamente todo. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero pedirte un favor rapidísimo. Si te gusta este tipo de contenido, si eres fan de las series turcas como yo, si te encanta enterarte de los dramas y romances de tus actores favoritos, no olvides suscribirte al canal. Dale clic al botoncito rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me ayudas muchísimo y además te aseguras de ser el primero en enterarte de todas las novedades. Ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres juntos evocan una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Senkal Kapm, conquistó corazones en todo el mundo. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y se convirtió en una historia de amor real que todos adorábamos. Pero como en casi todas las historias de amor, hubo un final. Una ruptura que dolió, que nos dejó a muchos con el corazón roto y preguntándonos qué pasó. Las razones nunca quedaron del todo claras. Rumores de incompatibilidad, agendas apretadas, presiones mediáticas, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente ocurrió. Y ahora, varios meses después de esa dolorosa separación, las alarmas se han disparado. Fotos, comentarios, coincidencias misteriosas, todo apunta a que algo está pasando entre Hande y Kerem. ¿Será que el amor sigue vivo? ¿O es simplemente una estrategia para revivir su imagen pública? Vamos a empezar analizando las señales más recientes. Hace unas semanas, Hande fue vista luciendo un accesorio muy particular, un collar que, según los fans más observadores, es idéntico a uno que Kerem le regaló durante su relación. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Almohadilla Anker Israel volvía a ser tendencia mundial. ¿Casualidad? Difícilmente. Hande es una persona muy consciente de su imagen y de lo que usa. Llevar un collar con tanto significado no puede ser una simple coincidencia. Pero la cosa no se queda ahí. Hace poco ambos fueron invitados a un evento en Italia. En la misma ciudad. Aunque no hay fotos de ellos juntos, algunos testigos afirman haberlos visto en el mismo hotel. Además, tanto Hande como Kerem publicaron historias en Instagram con paisajes muy similares, casi idénticos. ¿Demasiadas coincidencias? Yo creo que sí. Y ojo que no solo son las redes sociales las que están avivando los rumores. La prensa turca está que arde. Revistas, periódicos, programas de televisión, todos están especulando sobre una posible reconciliación. Algunos incluso afirman que fuentes cercanas a la pareja han confirmado que están hablando y que se están dando una segunda oportunidad. Pero seamos honestos, también hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Hande y Kerem son dos figuras muy importantes en el mundo del espectáculo. Su imagen vende, su popularidad es inmensa. Una reconciliación sería una bomba mediática que beneficiaría a ambos. No olvidemos que Hande está a punto de estrenar una nueva serie y Kerem también tiene proyectos en puerta. Una reconciliación podría generar un hype enorme alrededor de sus trabajos, atrayendo a más espectadores y aumentando su visibilidad. Es una jugada arriesgada, pero que podría resultar muy rentable. Sin embargo, yo quiero creer en el amor. Quiero pensar que detrás de todas las estrategias y los intereses comerciales, hay sentimientos reales. La química entre Hande y Kerem era innegable. Su amor parecía sincero. Y aunque las relaciones son complicadas y a veces terminan, eso no significa que no puedan tener una segunda oportunidad. Quizás ambos han madurado, han aprendido de sus errores y están dispuestos a intentarlo de nuevo. Quizás el tiempo separados les ha servido para darse cuenta de lo que realmente sienten el uno por el otro. O quizás simplemente la vida los ha puesto de nuevo en el mismo camino para que puedan reencontrarse. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Hande y Kerem siguen siendo una pareja que genera mucha expectación.
Su historia nos ha enganchado, nos ha hecho reír y llorar. Y aunque no sepamos qué les depara el futuro, estaremos aquí para seguir cada uno de sus pasos. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de todas las señales y rumores, ¿cuál es mi conclusión? Creo que hay algo entre Ande y Kerem. No sé si es una reconciliación formal, un romance secreto o simplemente una amistad renovada. Pero creo que hay una conexión que sigue viva. Las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. Las indirectas en las redes sociales son evidentes. Y la expectación mediática es enorme. Algo está pasando, y solo el tiempo dirá si este fuego volverá a encenderse por completo. Pero, mientras tanto, nos toca esperar y observar. Estar atentos a cada nueva pista, a cada nuevo rumor. Y sobre todo seguir apoyando a Ande y Kerem en sus carreras profesionales. Porque al final del día, son dos grandes actores que merecen todo nuestro reconocimiento. Bueno, mi gente linda, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de los rumores sobre Ande y Kerem. Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en información pública y en la opinión de muchos fans. La verdad real solo la conocen ellos dos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de descubrir los secretos de las telenovelas turcas. Y ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliarán? ¿O es todo una estrategia de marketing? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Ande y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. *** ampliación de la noticia. Anker, ¿la llama sigue viva? Un análisis profundo de las señales de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ***. Pero espera, que esto no acaba aquí. Como les decía, la historia de Hande y Kerem es mucho más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista. Para entender realmente qué está pasando, tenemos que adentrarnos en el laberinto de su pasado, analizar su presente y especular sobre su futuro. Agárrense que vienen curvas. Primero, recapitulemos un poco. Senkalkapm no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno global. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que trascendió la pantalla, catapultándolos al estrellato internacional. Los fans se enamoraron de su historia de amor, tanto dentro como fuera del set. Cada entrevista, cada foto juntos, era analizada al milímetro. Eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en Hollywood y ahora, también en Estambul, la vida real no siempre sigue el guión de una telenovela. La presión mediática era asfixiante. Rumores de celos, de agendas incompatibles, de diferentes visiones sobre el futuro, comenzaron a circular. Y finalmente la bomba explotó, Hande y Kerem anunciaban su separación. El shock fue mayúsculo. Los fans se sintieron traicionados, desolados. Almohadilla Anker Isover se convirtió en un trending topic mundial. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de incredulidad, de rabia. La pareja, que había sido un símbolo de amor y felicidad, se desmoronaba ante nuestros ojos. Durante los meses siguientes, ambos se mantuvieron relativamente alejados del foco mediático. Se centraron en sus carreras profesionales, intentando reconstruir sus vidas por separado. Hande se enfocó en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento. Kerem, por su parte, viajó, se dedicó a actividades que le apasionaban y pareció buscar un respiro lejos de la vorágine de la fama. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas están empezando a arder de nuevo. Las señales son sutiles, pero constantes. Como les mencionaba, el collar de Hande fue la primera chispa. Ese pequeño accesorio con un valor sentimental incalculable, reavivó la esperanza entre los fans. Pero ojo, no podemos ser ingenuos. Hande es una actriz inteligente, consciente de su poder mediático. ¿Podría ser que estuviera utilizando ese collar como una forma de generar interés, de mantener su nombre en boca de todos? Por supuesto que sí.
Es una posibilidad que no podemos descartar. Sin embargo, hay otros indicios que apuntan a algo más profundo. La coincidencia en Italia, por ejemplo, es demasiado sospechosa. Ambos fueron invitados a un evento en la misma ciudad, se hospedaron en el mismo hotel y publicaron fotos con paisajes similares. ¿Demasiada casualidad? Lo dudo mucho. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Ambos están en un momento clave de sus carreras. Ande está a punto de estrenar una nueva serie, que promete ser un gran éxito. Kerem también tiene proyectos en puerta, tanto en Turquía como en el extranjero. Una reconciliación podría ser el empujón que necesitan para catapultar sus carreras aún más alto. Pero, ¿es ético utilizar una relación sentimental como estrategia de marketing? Esa es la pregunta del millón. Algunos dirán que todo vale en el mundo del espectáculo. Otros argumentarán que jugar con los sentimientos de los fans es una práctica irresponsable y poco profesional. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Hande y Kerem conocen sus verdaderas intenciones. Pero como espectadores tenemos derecho a cuestionar, a analizar y a formar nuestra propia opinión. Ahora bien, dejando a un lado las estrategias y los intereses comerciales, quiero centrarme en el factor humano. Hande y Kerem son dos personas que se enamoraron, que vivieron una historia intensa y que por alguna razón decidieron separarse. Pero el amor, como todos sabemos, es un sentimiento complejo y a menudo impredecible. A veces el tiempo separados puede fortalecer una relación, permitiendo que ambas partes maduren, aprendan de sus errores y valoren lo que realmente importa. Quizás Hande y Kerem han llegado a esa conclusión. Quizás el tiempo separados les ha servido para darse cuenta de que se echan de menos, de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Quizás están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. O quizás no. Quizás todo esto sea una simple ilusión, una fantasía alimentada por los fans. Quizás Hande y Kerem son solo amigos, o incluso simples conocidos. Quizás sus caminos están destinados a separarse para siempre. Pero como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como fan de las telenovelas turcas y como creyente en el amor verdadero, quiero aferrarme a esa esperanza. Quiero creer que Hande y Kerem pueden superar sus diferencias, reconciliarse y vivir felices para siempre. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada señal, a cada rumor, a cada publicación en redes sociales. Analizaremos cada detalle, especularemos sobre sus intenciones y compartiremos nuestras opiniones con ustedes, mi gente linda. Porque al final del día, lo que más nos importa es el amor. Nos encanta ver a nuestros ídolos felices, enamorados y triunfando en sus carreras. Y si Hande y Kerem pueden encontrar la felicidad juntos, será una gran noticia para todos. Así que manténganse sintonizados a mi canal, porque les prometo que seguiré investigando a fondo este culebrón y les traeré todas las novedades sobre Hande y Kerem. No se pierdan el próximo episodio. Y ahora, para terminar, quiero hacerles una pregunta: ¿cuál es su momento favorito de la relación entre Hande y Kerem? ¿Recuerdan alguna entrevista especialmente emotiva, alguna foto particularmente romántica? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus recuerdos y revivir juntos esos momentos mágicos. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, *Ankeris real, o quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Caraguiño.